Mi nombre es Ladybeth Kawich. Les hablaré de los aprendizajes que obtuve durante la asignatura Psicología del Desarrollo Humano. En esta asignatura abordamos 4 temas. El primero de ellos fue el desarrollo humano. En este tema conocí la manera en la que se desenvuelve el ser humano, tanto en su vida social, en su vida familiar, en su vida sentimental, la manera en la que piensa, en la que siente y percibe las cosas. Puede notar que cada individuo maneja las cosas de diferente manera y que cada individuo se desarrolla y se desenvuelve de diferentes formas y que cada uno es diferente en demostrar los sentimientos y el aprecio que tiene hacia las personas. Aquí en sí se abordó en general a la vida de cómo va creciendo uno en ámbitos diferentes. El segundo tema que pudimos ver fue el de la infancia. En este tema tuvimos la oportunidad de grabar a un infante. Esa fue parte de la tarea para lograr hacer el informe. Grabamos a un infante durante un cierto tiempo, el cual nos impresionó mucho la manera en la que se desenvuelve. En esta ocasión aprendí varias cosas durante ese tiempo que llevé ese tema. En lo particular me interesó mucho porque yo tengo una hija, entonces sí, aprender de cómo un niño se desenvuelve, cómo un niño tiene sus tiempos para lograr hacer las cosas es muy interesante, ya que algunas veces presionamos mucho a los niños porque aprendan algo o porque se desenvuelvan con una persona, cuando no debe de ser así. Ellos mismos tienen la esencia y saben el momento y cómo desenvolverse con las personas. En esta ocasión, el niño que grabamos tuvo un desenvolvimiento muy bueno con sus padres, con uno de sus amiguitos, con sus abuelos, la manera en que interactúa con ellos, en cómo juega con sus padres, cómo se comunica, fue muy interesante y me asombró mucho el nivel de aprendizaje que el niño tiene. Grabamos un infante de 5 años, entonces sí nos sorprendió mucho la manera de cómo es el niño. En esa ocasión pudimos aprender en cómo algunos indicadores de los niños. A mí los que me llamaron la atención, como mencioné en el foro, fue la higiene, la salud que desenvuelven los niños, pues desde pequeños ellos deben de aprender a que, por ejemplo, antes de comer, lavarse las manos, después de desayunar, lavarse los dientes, llevar una higiene personal buena para que su salud no se vea afectada. Y yo puse igual la igualdad, la inclusión, porque he notado que pues yo cuidaba a un niño con discapacidad, entonces la manera en que lo recibían a él al entrar al salón me pareció muy interesante, ¿no? Pues porque todos lo recibían de una manera muy contenta, alegre, le gritaban, ya llegaste. Entonces sí, yo considero que es muy importante y yo sé que eso desde casa se empieza, pero pues es muy importante enseñarles a los niños que tienen que aprender a jugar con todos los niños por igual y que nadie es menos ni nadie es más, sino que todos son iguales. Y el desarrollo personal y social, ya que pues a cierta edad ellos comienzan a hablar y a socializar con otros niños, entonces sí sería importante que les enseñemos a respetar las cosas de los niños, que los enseñemos a respetar lo que otros niños sienten, los pensamientos de otros niños, las opiniones de otros niños, para que crezcan con un desenvolvimiento o una aceptación buena hacia la demás gente y que reciban lo mismo que ellos dan. El tercer tema fue el de la adolescencia. En este pude aprender la manera en la que
un adolescente va viviendo cada etapa. Pudimos ver que en algunos les afecta de diferente forma las hormonas, cambio de humor, el cambio en su cuerpo, cómo van percibiendo cada uno de estos cambios en su vida, y que sí es importante saber cómo manejar a un adolescente en cuanto a temas sobre la sexualidad, sobre su salud, sobre su higiene. Así, de esta manera evitaríamos muchas cosas, muchas situaciones como las que ahora vemos. Como saber comunicarnos con los adolescentes es muy importante, porque pasan por una etapa que sí, sus hormonas están muy disparadas, como se dice, ¿no? Entonces sí es muy importante que aprendamos a comunicarnos con ellos para que les podamos dar un buen consejo, y pues más que nada saber que nosotros ya pasamos por esa etapa y sabemos cómo se siente. Entonces sí me pareció importante saber cómo manejar o cómo aconsejar a un adolescente. El cuarto tema que se tocó fue el de la edad adulta. En este, no, la maestra pudimos ver una película que se llamaba Adultez y Experiencia. Me pareció muy interesante la película, puesto que ahora los adultos piensan que un adulto mayor no tiene las posibilidades para superarse, cuando no es así. Pude notar en la película una buena reflexión, que a pesar de que nosotros creamos que ya vivimos mucho, es importante tomar muy en cuenta cómo se siente un adulto. Entonces sí me pareció muy interesante el conocer cómo piensan, cómo sienten, cómo quieren que sean tratados. Entonces sí me pareció muy interesante este tema en cuanto a conocer la manera en la que piensan, aprender a escucharlos, aprender a su sentir, porque muchos piensan que por tener cierta edad no pueden avanzar y no pueden hacer nada, pero está en nosotros apoyarlos y creer en que ellos pueden, y que nada los limita a cumplir sus sueños a pesar de tener ciertas edades. Apoyarlos y saber que también ellos pasan por la misma etapa que podría pasar un adolescente, por así decirlo, porque creen que no son entendidos, pero más allá podemos notar que ellos son personas sabias, personas que ya han vivido y personas que saben más que nosotros, y que por eso deben de recibir el mismo respeto y la misma igualdad que un niño, que un adolescente, que una persona de 20 años, de 25 años, vale lo mismo que todos. Entonces sí me parecieron muy importantes estos temas, porque aprendimos cada etapa a conocerla más a fondo y a saber cómo manejar cada situación en cuanto a diferentes edades. Y tanto como para lo que estamos estudiando nos ayuda, porque nos podemos dar cuenta que no hay edad para estudiar. Entonces nosotros tenemos que saber cómo tratar a los alumnos en sus diferentes etapas que pasan, que tal vez uno necesita más explicaciones, uno menos. Entonces sí se me hizo muy importante conocer cómo se desenvuelve cada persona desde su niñez hasta la adultez, para así poder saber cómo hablarles y cómo tratarles, para que nadie se sienta excluido en ningún aspecto y en ningún área de la vida, por así decirlo. Entonces sí fue de mucho aprendizaje, fueron de mucho aprendizaje estos temas que se tocaron, y pues las explicaciones excelentes, todo muy bien y todo muy bien entendido, todo muy interesante. Esto es todo lo que yo logré aprender durante todo este tiempo, y pues esta es mi opinión.